El distrito de Matahuasi es uno de los 15 distritos que conforman la provincia de Concepción, aquí en el departamento de Junín. Este distrito está ubicado en la margen izquierda del río Mantaro, a unos 30 minutos de la ciudad de Huancayo, en pleno Valle del Mantaro. Y bueno, queridos amigos, el día de hoy estamos en Matahuasi para ser parte de esta fiesta que se realiza pues en honor a su patrono San Sebastián. Una fiesta grande con mucha afluencia de público, quienes llegan de distintos lugares del Perú y del mundo. Y poder pues apreciar estos lindos bailes como la tunantada, los auquines, entre otros. Y divertirse a lo grande luego pues de 2 años de postergación. Y bueno, como verán pues nos estamos ya dirigiendo a la plaza principal, que es ahí donde se llevará a cabo todas estas presentaciones y bailes el día de hoy. Y bueno, pues como verán, no faltan estas ferias por estas fiestas grandes en todos los distritos del centro del Perú. Y bueno, pues los comerciantes nos muestran sus productos tanto del lugar como de otras partes. Y miren, aquí podemos encontrar pues estos puestos de comidas típicas de este lugar. Ahí está el cuisito. Bueno, amiguito, Gracias. Gracias. Un rico sur. Ahí está con la rica pachamanca aquí en Matahuasi. Primer día de fiesta. Miren, queridos amigos. Miren, queridos amigos, aquí está la pachamanca en Matahuasi. Ni hablar, pues no, como verán, la pachamanca es uno de los platos típicos más consumidos en las fiestas. Ahí está la pachamanca y Matahuasi está la entrada, muy cerquita a la plaza principal. Está la señora Eva de Paitán, la propietaria. Está la rica trucha. El pucherito, miren. La gente viene de distintos lugares de aquí, de Huancayo, Jauja, a comer la riquísima calla, miren. Hola, ¿cómo está mi estimado amigo? Aquí en Matahuasi por la fiesta, ¿sí? Muy bien, comiendo la riquísima calla. Bueno, provecho a todos. Y bien, ya estamos llegando pues a la plaza de Matahuasi, ya se puede escuchar la melodía de un baile muy conocido en esta zona. Y claro que sí, queridos amigos, se trata pues de la Huaconada de Mito, una danza muy ancestral que se baila en muchos lugares de la Sierra Central del Perú. Bueno, especialmente pues en Mito, que es un distrito de su origen. Y mira, queridos amigos, en esta danza vemos pues como eje principal la integridad moral y la concepción acerca de lo prohibido. Es así que a través de esta danza se premia simbólicamente a todos aquellos hombres que han venido actuando de manera correcta. Y por supuesto que se castiga a las autoridades y personas que actuaron mal. Y miren, debido a su importante valor cultural e histórico, la Huaconada ha sido declarada por la UNESCO en el año 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Los huacones representan el antiguo Consejo de Ancianos y se convierten en la máxima autoridad del pueblo mientras duren las festividades. Todo esto a través de la representación de látigos llamados tronadores. Seguimos recorriendo la plaza de Matahuasi y encontramos a este grupo de bailantes de la Chonguinada, quienes pues bailan muy alegres con prosa y elegancia al compás de la orquesta. La verdad, qué lindas son nuestras costumbres y tradiciones aquí en el Valle del Mantaro.
El 20 de enero, día central, se realiza pues la misa celebrada por los mayordomos de San Sebastián, seguida por la procesión con el traslado del patrón hacia la iglesia matriz de Matahuasi, acompañado por supuesto por todos los mayordomos, padrinos y pueblo en general, para luego del saludo dar inicio pues a las fiestas con pandillas que veneran de esta manera al patrón San Sebastián. Y aquí están los auquines. Esta danza guerrera de los auquines es una expresión cultural que está ligada a la comida y artesanía. Es por ello que el Ministerio de la Cultura busca pues preservar las danzas peruanas que han sido declaradas como patrimonio cultural. Y una de ellas es esta danza de los auquines. Buenas tardes, amigo, ¿cómo está? Buenas tardes, soy Luis Miguel Campos Herrera, perteneciente a la Asociación de Auquines Hijos Matahuasinos, y como le digo, es una danza ancestral la cual estamos revalorando nosotros como matahuasinos, ¿no? Como puede apreciar, acá al costado con mis compañeros, la vestimenta trata más o menos del poblador antiguo de Matahuasi, ¿no? Un poblador que agarra y representa la caza, la pesca y la recolección. Por eso de los vestuarios, ¿no es cierto? Las telas de bayeta, los monillos, la máscara de pellejo y el sombrero de paja, ¿no? Todo eso, ¿para qué? Para el camuflaje y todo del cazador matahuasino, ¿no es cierto? ¿Qué día se bailan los auquines aquí? La danza de los auquines se baila el 15 de agosto, el 20 de enero y también por las festividades del Niño Jesús, ¿no? El nacimiento también, por adoración al niño. O sea que hoy es en conmemoración del nacimiento del Niño Jesús. No, hoy día se baila por San Sebastián, la fiesta de San Sebastián, 20 de enero a San Sebastián, ¿no? Entonces, 15 de agosto, la Asunción de María y 20 de enero a San Sebastián. Esta manifestación folclórica está formada por una pareja de auquines, varones, y chaguanas, mujeres, pues representa la experiencia y la sabiduría de los hombres primitivos, aquellos que vivían de la recolección, la pesca y la caza. Estos danzantes se diferencian únicamente por la indumentaria. Sus pasos enérgicos demuestran pues el dominio de los hombres sobre la naturaleza. Muestran simulacros de caza, diversos actos violentos y ofensivos durante la caza. El nombre de Matahuasi deriva del quechua mata, que significa unido, junto o pegado, y huasi, que significa casa, lo que viene a ser en castellano casas unidas, casas pegadas o juntas. Características que se encuentra en Huamanhuaca, el lugar que ocupó el Matahuasi prehispánico.
Estamos aquí en el distrito de Matahuasi, en el anchuroso Valle del Mantaro, aquí en Junín, disfrutando de sus fiestas de esta linda y bella tierra, con sus tradiciones, con sus costumbres dejados por sus ancestros y que aún siguen siendo conservados. Con la cámara de Milito E aquí en las fiestas en honor al patrono San Fabián, para el Perú y el mundo.
miren, en la plaza puedes encontrar pues en una esquina bailando la guaconada, en la otra esquina la hermosa chonguinada. En otra parte de la plaza, por ejemplo, los aujines, y frente a la municipalidad se encuentra la banda. Una banda pues deleitándonos sus lindos y bellos temas musicales para el deleite y alegría de los visitantes, quienes se divierten a lo grande. Estos panes son legítimamente de Matahuasi. ¿Dónde se elabora? ¿En qué horno se elabora estos panes? En el horno de la señora, del señor Álvaro Chamorro. Ya, ¿estos hornos son a base a leña o...? A leña. A leña, ¿no? Como verán, pues muchas personas se encuentran disfrutando de estas lindas fiestas aquí en Matahuasi. Y bien, nos estamos dirigiendo a este sector y encontramos a la Plaza de Toros, llamado La Macarena, donde se está llevando a cabo un concurso de danzas y se puede pues escuchar el bullicio y las barras de todas las participantes. Oiga, toda una fiesta hermosa aquí en Matahuasi. Claro que tenemos que entender que fueron 2 largos años que se postergó. Y bueno, pues los matahuasinos tienen derecho a disfrutar, así como los visitantes, ¿no?, de estos eventos al máximo, bailando, cantando, hasta más no poder. Y bueno, queridos amigos, luego de disfrutar de esta linda fiesta y comer pues sus riquísimos platos, ya nos estamos retirando, ya nos vamos, esperando de que este video les haya gustado. Como siempre, pidiéndoles que visiten mi página de YouTube. Bueno, ahí me van a encontrar como Milito B. Compartan, por favor, compartan mis videos. Hasta pronto, nos vemos.